Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente el suicidio en niños y adolescentes. En esta clase vamos a abordar lo que tiene que ver con los trastornos mentales en niños y adolescentes, desde lo que tiene que ver con los trastornos depresivos, estudios y tasas de suicidios en niños y adolescentes, los factores de riesgos y protectores, y finalmente vamos a ver algunos de los mitos más importantes que rodean esta temática. Cuando nosotros hablamos de trastornos mentales en niños y adolescentes, nosotros centramos nuestra atención específicamente en aspectos más de ansiedad, de depresión, y muchas veces en el fondo se invisibiliza lo que tiene que ver con las emociones de los niños, en el sentido de que se suele pensar que sobre todo los niños no, no sienten o no deberían tener mayores problemáticas. Y en el caso del adolescente, que como están en el periodo de adolescencia, suelen generalizar mucho más las cosas, suelen ser mucho más dramáticos, se les va a pasar porque son adolescentes, solamente una etapa, hay que dejarlo ser. Por lo tanto, hay un sinfín de posibilidades en las cuales los niños y los adolescentes sienten que no están en un lugar o en un entorno donde pueden manifestar libremente lo que les está ocurriendo. Muchas veces a través del comportamiento se van a ir determinando, sobre todo los niños, ciertos cambios específicos que muchas veces se suele inclusive relacionar con aspectos desde el colegio, que le cambiaron un profesor, y no se centra en las reales problemáticas y sufrimientos que los niños, las niñas y los adolescentes muchas veces tienen. De hecho, muchas veces se suele pensar y normalizar lo que suele ser con algunos síntomas, minimizando el sufrimiento de los niños, las niñas y los adolescentes. Por lo tanto, eso también es un factor de riesgo, porque claramente no hay una preocupación específica, ni tampoco buscar ayuda para que estas personas o esta población específica pueda en el fondo salir adelante de sus problemáticas. Obviamente que, como vamos a hablar del suicidio, si ya hablamos desde aspectos de trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, y socialmente estos se ven disminuidos en términos de los niños, las niñas y los adolescentes, con mayor razón el suicidio, porque el suicidio está a la base de que un niño nunca se va a suicidar, un adolescente tampoco, son muy pocos los que se puedan suicidar. Y de cierta manera disminuye también el poder tener en cuenta factores de riesgo que evidentemente pueden generar estas conductas, o los intentos, los reintentos, o finalmente que el niño o el adolescente pueda cometer suicidio. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con trastornos mentales específicamente, ya traspasa lo que tiene que ver con, entre comillas, una normalidad. Niños, niñas y adolescentes, al igual que los adultos, pasan por estados de ánimos cambiantes durante el día. Pueden estar contentos, pueden enrabiarse por algo, pueden estar irritables, pueden estar tristes, y va a depender de las situaciones que evidentemente va a experimentar esa persona durante el día. Sin embargo, hay situaciones en las cuales esa emoción, ese sufrimiento, ese malestar ya traspasa lo que pudiese llamarse normal, en el sentido de que no es solamente un cambio durante el día por la situación que estamos viviendo, sino que se mantiene en el tiempo, cambia las rutinas del niño, la niña o el adolescente, le genera un malestar mayor, en algunas oportunidades lo intenta manifestar de una u otra forma, a veces no lo hacen de manera verbal, pero lo hacen a través de su comportamiento, lo hacen a través de somatizaciones, que le duele el estómago, le duele la cabeza. Por lo tanto, tratan de una u otra forma intentar mostrar que algo no está bien. Y ese no estar bien también implica que va cambiando todas sus amistades, su gusto quizás por algunas cosas, ya deja de tenerlo, empieza a tener alteraciones en la alimentación, etcétera.
Los trastornos mentales que son más comunes en la infancia y la adolescencia son los trastornos de ansiedad, estado de ánimo, trastornos por comportamientos disruptivos, como por ejemplo trastorno déficit atencional con hiperactividad, la esquizofrenia y otros trastornos relacionados con la psicosis suelen ser menos frecuentes, pero no quiere decir que no vaya a desarrollarse también. Dentro de lo que tiene que ver con los trastornos depresivos en niños y adolescentes, se van a caracterizar por momentos persistentes de tristeza o también de irritabilidad. Por lo general, puede que ocurra o el niño esté muy triste o esté muy irritable. A veces cuando el niño está muy irritable, se suele decir que el niño está malcriado, está haciendo una pataleta, punto. Sin embargo, las personas suelen pensar que, la depresión en niños y en adolescentes es igual que en el adulto y no es así. Puede generar distintos síntomas que evidentemente no son los tan característicos como que, por ejemplo, la depresión, la persona debe estar llorando todo el día y triste. Sin embargo, hay un sinfín, hay un abanico de síntomas que obviamente muestran el malestar de un niño o un adolescente. El diagnóstico se alcanza por una anamnesis por el examen físico, sobre todo cuando el niño o ha aumentado de peso, porque además de depresión, por ejemplo, también tiene ansiedad, ha disminuido su peso, tiene alteraciones, por ejemplo, digestivas, tiene mucho dolor de cabeza, etcétera. Por lo general, el tratamiento que se suele utilizar es de psicofarmacología, además de lo que tiene que ver con apoyo psicológico. Puede ser combinado o separado. Los trastornos depresivos en niños y adolescentes incluyen trastornos de desregulación disruptiva del estado de ánimo, lo que antiguamente se llamaba como bipolaridad, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, que es la distimia. La causa, ¿qué es lo que causa la depresión en niños y adolescentes? Aún no lo sabemos. ¿Por qué? Porque interfieren, al igual que en los adultos, un sinfín de factores que pueden determinar de menor o mayor medida que pueda desarrollarse una depresión. Dentro de los signos y síntomas tenemos manifestaciones básicas que pueden ser similares al adulto, pero estas también se relacionan mucho más con preocupaciones típicas de los niños, tareas escolares, el juego, por ejemplo. A veces los niños son incapaces de poder explicar sus sentimientos o estados de ánimo interno. Sienten el malestar, pero no saben qué les pasa, no saben cómo decirles a lo que está sintiendo. Debe considerarse depresión cuando niños, por ejemplo, con buen desempeño previo bajan su rendimiento académico, se retraen de la sociedad o cometen actos delictivos, entre otros síntomas que vamos a ir viendo. En algunos niños con un trastorno depresivo mayor, el estado de ánimo predominante va a ser irritabilidad, más que la tristeza. Y esto es una diferencia muy importante entre las formas infantiles y las adultas, que como les comentaba recién, se suele pensar erróneamente que la depresión es igual a siempre tristeza. La irritabilidad asociada con la depresión infantil puede manifestarse también con hiperactividad y comportamiento antisocial agresivo. En niños con discapacidad intelectual, los trastornos depresivos u otros trastornos del estado de ánimo pueden también manifestarse por síntomas sintomáticos, somáticos, en donde el niño lo que hace es que pueda vomitar, mareo, se desmaye, etcétera. Y también alteraciones conductuales que anteriormente a presentar depresión no estaban. Dentro del trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo mayor es un episodio depresivo característico que dura 2 o más semanas y se observa hasta en el 2% de los niños y un 5% de los adolescentes. El trastorno de depresión mayor puede aparecer por primera vez a cualquier edad, pero es más frecuente después de la pubertad. Sin tratamiento, la depresión mayor puede remitir en más o menos 6 a un año, 6 meses a un año. El riesgo de recurrencia es mayor a los pacientes que tienen episodios graves, que son más jóvenes o que han tenido múltiples episodios. Ahora, la persistencia de los síntomas depresivos leves, incluso durante la remisión, es un fuerte predictor de recurrencia. En los adolescentes, la depresión mayor es un factor de riesgo, por ejemplo, de fracaso académico, abuso de drogas, comportamiento suicida también. Mientras están deprimidos los niños y los adolescentes tienden a atrasarse académicamente y pierden relaciones importantes con sus compañeros porque la depresión envuelve su vida, porque este pensamiento de inutilidad,
de que todo es negro, de que estoy dentro de un hoyo, que no puedo salir, me siento mal, no quiero seguir viviendo, interfiere con lo que tiene que ver con el aprendizaje, porque evidentemente no están aptos en el sentido de focalizar su atención y concentración en aprender, sino que más bien en lo que están sintiendo y este malestar que están sufriendo. Para el diagnóstico, uno o más de los siguientes síntomas deben estar presentes durante la mayor parte del día, casi todos los días durante el mismo periodo de 2 semanas, sentirse triste o que otros observen que está triste o irritable, pérdida de interés o de placer en las actividades que les gustaba. Además, deben estar presentes 4 más de los siguientes síntomas: disminución o aumento de peso, puede haber disminución y aumento del apetito también, insomnia, hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, cansancio, pérdida de energía, disminución de la capacidad para pensar, pensamientos recurrentes de muerte, ideas o planes suicidas, sentimientos de inutilidad. También pueden generar síntomas relacionados con la culpa excesiva e inapropiada. Trastorno depresivo persistente o distimia. La distimia es un estado de ánimo deprimido, irritable, persistente, que dura casi todo el día, em, por más que los que no, durante más de un año o al menos un año. Y este comportamiento o esta sintomatología o todas estas alteraciones que el niño está desarrollando pueden ser apetito escaso o excesivo, insomnio, hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, escasa concentración, sentimientos de desesperanza. Un episodio depresivo mayor puede ocurrir antes del inicio o durante el primer año, es decir, antes de que se cumpla el criterio de duración para trastorno depresivo persistente. Dentro de lo que tiene que ver con los estudios y tasas de suicidio en niños y adolescentes, según los análisis que se han realizado en torno al suicidio, vamos a mencionar algunos puntos. Los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son más impulsivos y las mujeres lo intentan más veces. ¿Por qué? Porque la mujer suele intentarlo de forma menos riesgosa, es decir, por ejemplo, consumiendo medicamentos. El hombre, en cambio, es más impulsivo en términos de que, por ejemplo, puede tirarse a un tren, a un auto en movimiento, puede generar, eh, no sé, por ejemplo, ahorcarse, conseguir un arma. Son aspectos mucho más rápidos. Por eso es que los hombres se suicidan más, pero las mujeres los intentan más veces. El número de suicidios aumenta también con la edad. Existe más incidencia en adolescentes y jóvenes, justamente por este aspecto de impulsividad que es propio de los adolescentes, en donde el riesgo también está asociado. Vamos a ver más adelante ciertos factores de riesgo. La depresión y la esquizofrenia también son factores de riesgo suicida. También lo que tiene que ver con el abuso de alcohol y drogas. Ahora, cuando nosotros hablamos de suicidio, no hay una causa específica, no hay una personalidad específica, simplemente son factores que evidentemente van a ir generando lo que tiene que ver con una posibilidad de tener, lo que implica cierta prevalencia frente a lo que tiene que ver con el suicidio. Por ejemplo, la estructura de personalidad del individuo, su estilo emocional frente al dolor y la pérdida, su estilo de enfrentamiento social o nivel de esperanza ante la vida. Estos son algunos, por ejemplo, de los factores psicológicos que, conectados a variables psiquiátricas y sociales, se dan y nos van a permitir también esta mirada multidimensional. Todos estos son los aspectos que nosotros deberíamos tratar de analizar cuando estamos frente a una persona que, por ejemplo, tiene síntomas depresivos. La depresión es parte de uno de los factores de riesgo para generar también una conducta suicida. Por lo tanto, no podemos solamente centrarnos en que el niño está deprimido solamente. Hay que determinar todos los aspectos que impliquen, por ejemplo, un afrontamiento a situaciones específicas. Puede que el niño esté con depresión, por ejemplo, o el adolescente, pero quizás en alguna situación puntual ya no sepa qué más hacer frente a y vea el suicidio como una posibilidad. Existen también enfoque multifactorial y multidimensional que va a considerar el aspecto individual y el de la interacción social para poder explicar de cierta forma este fenómeno del suicidio. En el caso de los adolescentes, el aspecto de la identidad es muy complejo y también es inestable, porque el adolescente está buscando quién es, quiere saber quién es,
Si durante, por ejemplo, su infancia siempre fue invisibilizado, fue bloqueado emocionalmente, fue maltratado, evidentemente está buscando su identidad, está buscando quién es, su concepto de sí mismo, por lo tanto se vuelve más complejo. Ya la adolescencia es compleja, por ende, esto también puede generar o gatillar lo que puede ser desequilibrios psicológicos graves que pueden desembocar en un suicidio. Se estima que los datos oficiales sobre suicidios son menores que las cifras reales y esto justamente tiene que ver porque muchas veces no se determina como suicidio. Esto también está relacionado con el impacto familiar que significa. Suicidio significa que la persona terminó con su propia vida. Eso implica también, y a la base social, cómo sus papás no se dieron cuenta, cómo los profesores no se dieron cuenta, cómo nadie se dio cuenta de que esta adolescente estaba a punto de suicidarse, por ejemplo, y luego lo logró. Por eso es que muchas veces hay información que no se detalla. A veces los adolescentes, por ejemplo, pueden ir dentro de las conductas suicidas, por ejemplo, puede ser que tome una sobredosis para suicidarse, sin embargo, se da como causa de muerte una sobredosis accidental, por ejemplo. Unos padres dolidos y con sentimientos de culpa tienden a encubrir o minimizar las conductas autolesivas de sus hijos y en otras ocasiones las desconocen hasta que se hacen evidentes, en algunos casos desde el suicidio. Con respecto a la ideación suicida, se conoce que muchos adolescentes la experimentan alguna vez en su vida. De hecho, en la encuesta mundial de salud escolar del 2004 detectó que en los escolares de entre 13 y 15 años de la región metropolitana, la ideación suicida ocurrida en los últimos 12 meses del estudio alcanzaba hasta el 21,7%. En Chile la tasa de mortalidad general por suicidio es de 11,8 por 100.000 habitantes en el año 2011 y en el grupo de menores de 10 años la tasa era de 0,0 y en el de 10 a 19 ya aumentaba a 6. Factores de riesgo y factores protectores de la conducta suicida. Cuando hablamos de factores de riesgo, ser varón, por ejemplo, vivir solo alejado de los padres, genera también un mayor número de intentos previos, potente factor de riesgo, como también haber tomado precauciones para no ser detectado al momento del intento que obviamente estos van a ser factores que incrementen el riesgo subsiguiente. En población pediátrica hospitalizada por intentos suicidas se encontró, por ejemplo, una mayor proporción del género femenino y una mayor proporción de adolescentes versus los niños. En pacientes adolescentes reintentadores, el 41,3% presentaban trastorno depresivo y la mitad relató haber sufrido violencia intrafamiliar. No hay un único predictor del riesgo suicida y el género pudiese ser un factor de riesgo, como lo mencionamos antes, que los hombres suelen generar mayores suicidios, mientras que la mujer mayores intentos. La conducta suicida del adolescente está condicionada por características del funcionamiento psíquico de la persona, con presencia, por ejemplo, de psicopatología, estresores ambientales. Un persistente estado emocional de desesperanza es un predictor significativo de ocurrencia suicida porque en el fondo ya no tiene por qué vivir. Aislamiento social, concepto negativo de sí mismo, que hace que obviamente sus relaciones interpersonales sean menores. Autolesiones han sido también relacionadas con conducta suicida, pero no necesariamente un adolescente, por ejemplo, que se autolesione o un niño que se autolesione va a ser un sinónimo de suicidio. No necesariamente, pero sí hay un porcentaje. Aumenta con familiares, obviamente, que se han suicidado. ¿Por qué? Porque evidentemente lo ven también como un patrón de, entre comillas, resolver ciertas problemáticas que no se pueda salir de ellos. Trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno limítrofe de la personalidad. Dentro de algunos factores protectores del suicidio, tenemos, por ejemplo, tener capacidad de autocontrol sobre el propio destino, tener buena autoestima, autoimagen, sentirse suficiente, tener confianza en sí mismo y que en el fondo pueden resolver las problemáticas que puedan desarrollar. Hay un sinfín de mitos que en el fondo generan que el suicidio no sea algo visto o que en el fondo haya una mala información. Por ejemplo, el que se quiere matar no lo dice. Sin embargo, de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos. El tema es que como está este mito, dicen, bueno, si lo dice, ¿por qué no lo va a hacer? El que lo dice no lo hace. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde o quieren llamar la atención y eso no es así. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren,
Por ejemplo, obviamente el método elegido no refleja los deseos de morir. Puede ser lo que está en el momento. El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Eso por criterio científico está completamente comprobado que no es así. Puede obviamente volver a intentarlo. Eso ha sido toda esta clase. Si desean recibir gratuitamente el manual, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto